Gloria al Señor. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a nuestra hermana hoy, que nos trae el mensaje de esta mañana desde Israel. Cristo resucitado es la suprema revelación de Dios, porque el Cristo resucitado es la palabra definitiva de victoria. Es el triunfo del ser y de la vida sobre la muerte que representa a la nada. La palabra más grande que Dios ha dado, porque con esa palabra ha entrado en el mundo, en la historia de los últimos tiempos. Porque Cristo Jesús resucitado inicia la nueva creación. Antes, el pueblo de Israel era un pueblo físico. Se conquistó una tierra prometida física. Se circuncidaba un cuerpo físico. Se nacía físicamente. Desde que Cristo resucita, hay un Israel espiritual, del cual nosotros formamos parte. Hay una circuncisión del corazón, hay un nacimiento nuevo en el espíritu, hay una tierra prometida espiritual, no como la conocemos. ¿En qué terminarán los últimos tiempos? Cuando aparezcan cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y quién nos traerá esos cielos nuevos y tierra nueva? ¿Quiénes estarán en esos cielos nuevos y tierra nueva? El regreso de Cristo por su iglesia, por un pueblo que está siendo redimido, del cual nosotros estamos seguros. Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos ha abierto el camino al lugar santísimo a través del sacrificio perfecto, a través de su vida, de su sangre derramada en la cruz. Él pagó esa deuda que tenía. En el sepulcro, después de 3 días, Él resucita, confirmando que está todo saldado, que esa nueva creación vendrá algún día y se consuma el objeto de la existencia del mundo, del universo. Con Él comienza una nueva creación. Voy a pedir a mi hermano Félix que nos ponga en las manos del Señor. Que Dios sea en nosotros, tanto en el que habla como en el que escucha. Señor, gracias te damos, Padre, por este sacrificio de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Padre, pero también por la victoria de Jesús en la cruz. Te doy gracias por la vida de tu sierva, Señor. Te ruego, Padre, que tú pongas palabras en ella, que tú unjas su labio, Señor, tú la uses, Padre, en esta enseñanza, en el mensaje que tú tienes para nosotros hoy, en esta mañana. Padre, gracias por este momento. Bendícela, bendice a todo tu pueblo, que podamos ser receptivos, que podamos estar atentos y, Padre, también ponerlo por obra en nuestras vidas y reconocer ese maravilloso momentos de la resurrección también en nuestras vidas, y que tenemos una maravillosa promesa también, Padre, de resucitar en Cristo y morar contigo en la vida eterna. Gracias, Señor, en Cristo Jesús te damos. Amén. La carta del apóstol Pablo a los Corintios, ese capítulo que leímos es muy extenso, porque
nos habla de lo que predicaron después de la resurrección los apóstoles. ¿Quiénes fueron las primeras que predicaron al Cristo resucitado? ¿Quiénes fueron esas primeras evangelistas? Las mujeres. Ya antes el Señor Jesús había enviado a sus discípulos a predicar el reino de Dios, que se establecía con su llegada en carne, que se establecía con el inicio de su ministerio. Sin embargo, era dentro de los límites de Israel. Con la resurrección de Cristo se abre al mundo, a los gentiles, se abre esa nueva predicación y ese evangelio completo. Y dice el apóstol Pablo, después de hablar a la iglesia de cómo habíamos de comportarnos, Él nos revela un evangelio que debe de estar presente en cada uno de nosotros. ¿Cuál diría usted que es la mayor evidencia de que Cristo resucitó? Hay muchos, y hasta la fecha en que se escribió el evangelio, dicen que aún entre los judíos ese mismo pensamiento circula, que se robaron el cuerpo de Cristo sus discípulos. ¿Cómo unos hombres tan temerosos, porque su maestro estaba siendo crucificado, que no pudieron acompañarle, cómo se iban a atrever a pelear con una guardia romana? No podrían. Sin embargo, cuando llegan esas mujeres que gracias a la insignificancia que representaban para esos ejércitos romanos, pudieron estar con el maestro, ellas llegan y está una tumba vacía. Ya no hay guardias. Seguramente huyeron cuando vieron que el sepulcro era abierto. Pero estas mujeres inician este ciclo del Evangelio y la mayor evidencia es su vida misma, mi hermano. Su seguridad que tenga en el Evangelio. Decía el pastor en su oración, tenemos una esperanza como cristianos. Y el cambio en nuestra vida ante el mundo que nos mira es la mayor evidencia de la resurrección de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también lo recibisteis. ¿Lo recibimos, hermano? ¿Perseveramos en ese evangelio? Dice que si retenemos la palabra que se nos ha sido predicada, seremos salvos. Si no, creísteis en vano. ¿De qué hemos sido salvos? De la muerte. Pero entonces, ¿por qué morimos? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué enfermamos? Él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Si ustedes recuerdan quién es Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Y cuando a él se le presentó el Cristo resucitado, ese Cristo le dio una palabra que yo de niña no entendí. Y hasta hace apenas pocos días creo haberla entendido a través de este mensaje. El Señor le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estaba dándose patadas a sí mismo como un aguijón, enterrándoselo cada vez más. Cada vez que tomaba a un cristiano y lo llevaba a prisión, él se enterraba a sí mismo ese aguijón.
Los fariseos, una secta de judíos, creían en la resurrección de los muertos. Si él no creía en un Cristo resucitado, entonces él mismo estaba dañando esa fe que proclamaba. Ellos tenían conflictos con otra secta llamada de los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección del cuerpo y probaron a Cristo Jesús cuando estuvo en la tierra. ¿Recuerdan esa vez que se le acercaron con este problema? A ver, Señor, si hay resurrección, a ver, explícanos. Fíjate que una mujer se casa y se muere el marido, y aquí emplean ellos una ley llamada de levirato, donde tenían que tener descendencia para que la mujer y su descendencia pudieran honrar el nombre del marido, heredando la tierra. Si ella quedaba sola del marido, si se moría el marido, ella quedaba sola, huérfana de todo. Y ellos le exponen al Señor, a ver, si hay resurrección y esta mujer se casa con 7 hombres porque se mueren así como una mujer fatal, allí en la resurrección que dicen que hay, ¿de quién va a ser esposo? El Señor les dice sabiamente: ustedes están errados. En primer lugar, porque ignoran las Escrituras. Y el segundo y más importante, porque no conocen el poder de Dios. Estos saduceos solo creían en la Torá y en que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y ahí no se da con firmeza esta doctrina de la resurrección. Se da en los profetas, en Daniel, en Oseas, en los Salmos. Pero en esos 5 capítulos no. Ellos creían que en esta vida obtenemos la recompensa por guardar la ley, ¿verdad? Y que al morir se terminaba todo. Y he de decirles que los saduceos eran distinguidos por ser muy prósperos. Se esforzaban por cumplir la ley y ellos recibían su recompensa. Estaban ya en los tiempos de Jesús en la política y eran muy respetados. Sin embargo, los fariseos seguían una tradición en los que creían en la resurrección del cuerpo. Y es en esta secta donde pertenece el apóstol Pablo. Él creía en la resurrección y aún así no creía que Jesucristo era el Mesías, porque había resucitado. Y es por eso que se da esta situación con el Cristo resucitado. Es por eso que cambia su vida por completo, porque él tenía esa convicción que al ver a Cristo se le abren sus ojos. Vinieron escamas y estuvo ciego, y no dudo que el Señor le haya revelado el Evangelio de quién era él. Y él dice que lo recibe y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Se nos viene a la mente Isaías 53, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él, como fariseo, conocía las Escrituras y él confirma que apareció a más de 500 hermanos árabes, de los cuales muchos viven aún. En el tiempo que Lucas escribe este evangelio, aún vivían personas
que lo vieron, que convivieron con él en vida y que lo vieron resucitado. Después apareció a Jacobo y se dice que este Jacobo es el hermano de Jesús que no creía en él, que se burlaban incluso, pues ve a Jerusalén, pues no que eres el Mesías. Sin embargo, Jacobo llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén, un anciano muy reconocido. Y dice que después a todos los apóstoles y al último de todos, como aún no nacido, porque él no anduvo con Jesús, me apareció a mí. Nosotros, al igual que Pablo, hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado. La diferencia sería si ha transformado mi vida como la transformó en Pablo. Él da su testimonio que persiguió a la iglesia de Dios, pero que por la gracia de Dios, esta salvación no nos ha costado nada, pero ha costado la sangre de Dios mismo, que se entregó por voluntad propia, que padeció por voluntad propia, porque Él asumió el papel del siervo sufriente y fue tentado a ser un rey, a ser ese rey que esperaban cuando entró en Jerusalén. Sálvanos de este régimen político. Hay quien dice que la resurrección de Cristo es política. Por allí les recomiendo el programa de Sacro y Profano, donde está el filósofo fundador del Museo de Maná con una teóloga católica. Y ella dice que la resurrección de Cristo es pues como recordar a nuestros antepasados, como una mujer que se dice cristiana puede afirmar eso. ¿Cómo podemos desviarnos del Evangelio y minimizarlo en solo un recuerdo? Porque en ese caso pues también nuestros seres amados, ¿verdad? No, la resurrección de Cristo fue corporal. Y vamos a hablar de eso más adelante. Él habla de que ha trabajado en el Señor. Y dice que ha sido la gracia de Dios en él. Porque él reconoce que no es digno. Y ciertamente no somos dignos, pero por la gracia es que hemos recibido este don inefable. Y ahora bien, ¿verdad? Él dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos como esta teóloga, ¿verdad? Está dentro del cristianismo, sí, en la Iglesia Católica, pero se presupone cristiana, porque si no creemos que hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Algunos nos preguntamos, ¿por qué no culminó allí, en la muerte de Cristo, el Evangelio? ¿Por qué no allí, pues, Él entregó su alma y pues, como un espíritu habitó en nosotros? Cuando vemos en el Génesis que la muerte entra al mundo, este mundo es material. Jesucristo redime lo material, la creación material. Este mundo, como lo conocemos, será redimido. Si nosotros solo nos quedamos con un Cristo crucificado, vana es nuestra fe. Entonces, ¿cuál es el anhelo? Es como aquel que paga la deuda, que te dice, amigo mío, te voy a ayudar a pagar tu deuda.
deuda que debe el amigo ahí en la tarjeta de crédito, ¿no? Que lo van a llevar a la cárcel. Y se olvida de él y desaparece de su vida. Lo más seguro es que ese amigo se vuelva a endeudar. Lo más seguro es que vuelva a caer en la tentación y caiga en el endeudamiento. Sin embargo, si ese amigo salda su deuda y le da una esperanza de vivir, primeramente, una vida en estabilidad con la provisión que él necesita diariamente, él va a saber cómo vivir para pasar al otro lado de la pobreza en la que ha vivido. Porque ese amigo le va a dar las herramientas para vivir una vida recta, una vida dentro del marco de la legalidad. Y así nos ha dado el Señor Jesús cuando vivió en esta vida. Dice que entonces, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración. Si en esta vida, hermanos, solamente tenemos ese bien que el amigo nos ha dado, que nos ha enseñado, si ya pagué tu deuda, estamos siendo como los saduceos. Bueno, pues aquí en esta vida, pues el Señor me va a ayudar, pero hermano, hay enfermedades. Los discípulos fueron torturados, padecieron por esparcir el Evangelio, fueron crucificados al revés de su Maestro. ¿Qué diríamos? Pobrecitos, ¿no? Pobrecitos hombres. Pero no, hermanos. Ellos tenían la convicción de la resurrección de Cristo y sabían que el morir por Cristo valía la pena. ¿Por qué? Porque Cristo resucitado es primicia de los que durmieron. El Señor Jesús en vida levantó muertos. La Escritura nos relata 3 de ellos. Resucitaron muchos más cuando Él muere en la cruz. Pero Él resucita a la hija de Jairo, resucita al hijo de la viuda de Naín, resucita a Lázaro. Pero estos personajes tuvieron una muerte, volvieron a morir. Jesucristo no. Jesucristo es primicia de lo que cada uno de nosotros obtendremos llegado el momento. Aquí, en el Evangelio de Lucas que leímos, se nos dice cómo será nuestra resurrección. A veces nosotros, cuando fallece alguien, y yo misma me incluyo, decimos, ay, algún día le veremos. ¿Cómo le veremos? ¿Cómo es nuestra teología de la resurrección? Hemos caído en el supuesto de que será en el cielo, como espíritus, como almas. No, hermanos. Será cuando Jesucristo regrese y nos resucite este cuerpo. Y nos preguntaremos, ay, pero es que yo incineré a mi abuelita. ¿Dudamos del poder de Dios como los saduceos? En los tiempos del Santo Oficio, llamado así, ¿verdad?, en que echaban a la hoguera a los herejes, uno de ellos, por ahí por el siglo XIII, fue incinerado, Juan Hus. ¿Saben por qué los incineraban? Porque la iglesia primitiva creía que de nuestra cabecita,
nuestro cráneo, Dios se valdría para resucitarlo en el día postrero. Y ellos, expresándolo, incinerando el cuerpo, daban a la cabeza a que se deshiciera por completo para que no hubiera resurrección. No es así. Si Dios nos formó del polvo nos podrá traer a la vida. Y dice que el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas se les apareció primeramente a las mujeres. Y cuando María Magdalena se aferra, lo abraza de sus piernas, él dice: no me toques. Y hay muchos que dicen: no, pues es que el Señor tenía que ascender primero al Padre y por eso le dijo que no. Otros no, porque él ya estaba glorificado y esa mujer era una pecadora. No, hermano, sí lo tocó, sí lo abrazó, pero esa expresión, si nos vamos al griego, quiere decir: no te aferres a mí, María. No quieras que yo me quede aquí, limitado a un cuerpo, limitado al tiempo, porque Jesús en su humanidad fue completamente hombre. No tenga la idea que nuestro Señor era como un Superman, que iba como Jesús y que al momento de querer sacar el demonio, él sacaba sus poderes divinos. No, hermano. El Señor Jesús se llama nuestro hermano, el primogénito, porque todo lo que Dios hizo, dice, ustedes lo harán. Y dice: mayores cosas harán. Ciertamente no hemos visto ninguno que calme la tormenta, ninguno que camine por el mar, pero tenemos ese potencial con la llenura del Espíritu Santo. El Señor Jesús en su bautismo fue lleno del Espíritu Santo para iniciar su ministerio. Y tentado como usted y como yo en todo, dice el apóstol Pablo, pero sin pecado. Él era hombre, 100% hombre, y dejó su gloria para tomar este límite en el tiempo. Él de bebé fue dependiente de su madre, estuvo sujeto a sus padres, pero con la llenura del Espíritu Santo pudo cumplir su propósito en esta tierra. Cuando Él resucita no es la excepción, amados hermanos. Él se le aparece a Magdalena y entonces le dice: yo tengo que ascender, yo tengo que ir a esa dimensión que llamamos cielo. Él se mostró a los que iban camino a Emaús y no lo reconocían. Tal vez traía un manto, tal vez estaban tan absortos en ver a un Cristo crucificado, flagelado, débil, que jamás se imaginaron ver. No sé si les ha pasado que a veces caminamos y viene gente y no la reconocemos porque vamos absortos en nuestros pensamientos. Y hasta a veces dice: ay, la hermana me vio y no me saludó, y nosotras ya estamos haciendo una tragedia y la hermana, pobrecita, iba tan preocupada que no le paró que estábamos ahí. Seguramente así les sucedió. Y el Señor les dice: ay, tardos de corazón. ¿Qué no les había dicho yo lo que había de padecer? Pero Él se muestra y lo reconocen cuando parte el pan. Cuando el Señor Jesucristo se aparece a sus discípulos
en el aposento alto, ¿qué les dijo? ¿Qué le dijo a ese Tomás que yo estoy segura que no se atrevió a tocar las heridas de nuestro Señor? Tócame, pálpame, toca mis heridas, mete tu mano en mi costado y ve que yo mismo soy. Hermanos, el cuerpo nuestro será perfeccionado, será glorificado, seremos nosotros completos, no seremos espíritus. El Señor no solo vino a redimir tu alma, Él vino a salvarte completo. Evidentemente, sin enfermedades. Y aquí es donde decimos, ay Señor, pero ¿cómo seremos? ¿Como niños? No, un niño no ha llegado a su madurez. Como un viejito, ay, entonces yo no me quiero morir viejita. No, hermano. En ese momento en que tú hayas alcanzado la madurez, la belleza perfecta, y si no, pregúntenle ahí a los maridos y a las esposas. A lo mejor ya tenemos arrugas, ya nuestro cuerpo ha envejecido, pero en algún momento ese ser que nos amó tanto para casarse con nosotros, nos vio como los más hermosos de este mundo. Hay quien dice que va a ser como a los 30, porque el Señor Jesús inició su ministerio a los 30. No lo sabemos, pero ciertamente será en el momento en el que nosotros vivimos la plenitud de nuestra vida, en que nos vimos hermosos. Decía un pastor, vamos a ser todos bonitos, no va a haber feos en el reino de los cielos. Yo sé que usted se ha mirado y ha dicho, no soy tan feo. Amados hermanos, comeremos en las bodas del Cordero, no porque tengamos necesidad de alimento, sino porque queremos hacerlo. Vamos a querer deleitarnos en un banquete con nuestro Señor. Esa es la esperanza del cristiano. Ese es el anhelo que hemos de tener, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así como el Señor dijo, destruid este templo. Su templo era su cuerpo, lleno del Espíritu Santo, y en 3 días lo resucitaré. El Espíritu Santo que a usted le fue dado cuando se convirtió a Cristo es la garantía de que por el poder de ese Espíritu Santo usted será resucitado. Dice el apóstol Pablo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Señor Jesús resucitó porque tenía que vencer a la muerte. No tenemos por qué temer ya a la muerte, porque el Señor nos promete esa resurrección. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya no habrá muerte en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva, porque aún la misma creación gime. Cuando el Señor creó este mundo, ¿qué dijo Él?
todo era bueno. Sin embargo, al caer la humanidad, también cayó la creación. Y en nosotros mismos, el mismo hombre se ha encargado de que esta creación sufra, de que animales desaparezcan, de que el clima esté hecho un caos. También anhela la redención. También es física. Entonces también es redimida por nuestro Salvador. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, el Dios Supremo, el que es Espíritu, en el que están inmersas las tres personas de la Trinidad. Luego, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Esa unidad de la Trinidad prevalecerá por la eternidad como ha sido siempre. Y por aquí dice Pablo, ¿verdad? Una de las ironías que había en ese tiempo en que se podía bautizar por los muertos, y eso lo vemos en los mormones, que ellos hablan de que pues si mi abuelito o mi abuelita no aceptó a Cristo, pues yo me bautizo por él. No, eso no existe. Tenemos solo esta vida para aceptar la salvación que el Señor Jesús nos ofrece. Y dice el apóstol Pablo, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muere. Y habla de sus sufrimientos. Nosotros podemos sufrir en esta vida, pero ¿qué dice el Señor? Confiad, yo he vencido al mundo. Confiemos en el poder de Dios en esta vida ciertamente, pero no como que aquí se acaban las cosas, porque si no, diríamos, pues entonces comamos y bebamos, que era la frase que decían los gladiadores, ¿verdad? Porque decían, pues comamos y bebamos porque mañana voy a estar en la arena y me voy a morir, y ahí se acaba. Pues si no creemos en la resurrección, y si aquí solamente vamos a obtener el bien o el mal que merecemos, pues no vale. Dice que somos los más dignos de conmiseración. No nos equivoquemos. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay cristianos que no creen que esa resurrección será un hecho. Usted tiene la decisión de creer. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, dice, ¿verdad? No conocen su poder, y para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Lo que tú siembras, dice, hablando de la necedad, no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano del desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Nosotros somos como una semilla, hermanos. Ese árbol está en su potencial, pero alguna vez fue una semilla. Esa semilla, si no es abierto lo de afuera, no puede florecer. Esa semilla es material y no sale algo espiritual, sale algo material también.
tiene la potencialidad de darnos sombra, tiene la potencialidad de dar hojas verdes, tiene el potencial de dar fruto. Nosotros ahora estamos limitados, pero tenemos ese potencial que obtendremos cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Hay una porción de la Escritura donde dice que este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Claro que no. Pero este cuerpo será transformado. Y así también dice es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, en debilidad, tal vez en enfermedad. Tal vez algunos perderán la vista, sus brazos. Tal vez aquel bebé no le permitirá la vida, pero resucitará. Se resucitará en poder. Y así también, dice Pablo, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre fue hecho de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, vino desde el cielo. Él dejó su trono de gloria para tomar cuerpo material, para redimirlo a usted, hombre material, para redimir a una creación material. La mayor evidencia de la resurrección será nuestra propia vida. ¿Con qué fe caminamos? ¿En que aquí se terminará todo o en que vivimos